Buen día, profesora. Hoy venimos a hablar acerca del artículo Caracterización molecular de pacientes con hemofilia B en Colombia. Para contextualizar, la hemofilia B es un trastorno de la coagulación con un patrón de herencia recesivo ligado al cromosoma X, causado por la deficiencia del factor E9 plasmático. Este trastorno es caracterizado por hemorragias espontáneas o secundarias en respuesta a eventos traumáticos o quirúrgicos. En Colombia lo que se pretende es identificar las variantes patógenas del factor de coagulación E9 en su población, y para esto lo que se hizo fue analizar 20 muestras de pacientes no emparentados de edades entre 5 y 38 años con diagnóstico confirmado de hemofilia B y que recibían tratamiento en un programa de manejo integral para hemofilia B. Para la recolección de la muestra, se recogieron 4 mililitros de sangre periférica de cada paciente con tubos que contenían anticoagulante EDTA. Y la extracción del ADN genómico se realizó con 200 microlitros de sangre recolectada utilizando el DNA Mini Kit Qiagen de Qiagen Corporation. Y el método a realizar fue caracterizar 20 familias hemofílicas aparentemente no relacionadas mediante una amplificación por PCR y secuenciación de sangre. En cuanto a los resultados, tenemos que la variante patógena se identificó en todas las muestras analizadas, donde se identificó 14 variantes patógenas únicas, de las cuales 7 eran sin sentido, 3 con sentido, 2 de lecciones grandes, una sustitución que afectaba el empalme y una sustitución en el 3 UTR. De estas variantes, solo la gran lesión de los exones 3 y 4 no se han informado previamente. 18 pacientes presentaban variantes única y 2 variantes doble. 7 pacientes presentaban la misma variante patógena intrónica que afectaba al splicing, y 2 pacientes tienen una variante patógena missense idéntica. Luego tenemos el resultado de las variantes sin sentido. Entonces, para esta, pues como lo mencionó mi compañera, fueron 7 pacientes. Y 2 de estas se encontraron en el exón 6, 3 en el exón 8, una en el exón 5 y una en el exón 3. Y solo 2 de estas variantes están ubicadas en dinucleótidos CpG, considerados puntos calientes variantes. Y 2 pacientes, los cuales fueron el 07 y el 14, tenían una variante doble. El paciente 07 tiene las 2 variantes en el exón 8, ubicadas en el dominio catalítico de la proteína P-GLU323, y las 2 variantes encontradas en el paciente 14 se ubican en el exón 6, y uno de ellos es una variante benigna. Luego tenemos las variantes sin sentido. En estas se encontraron variantes en el 15% de los pacientes, 2 variantes ubicadas en el exón 8, G.36085 identificada en el paciente 3 y G35842 identificada en el paciente 3. Se observó una variante en el exón 2 en el paciente 4, y las 3 se encontraban en dinucleótidos CpG para los numerosos informes de pacientes con estas mismas variantes en la literatura. Luego se realizó una sustitución en el intrón 5 y 3 UTR, entonces en 7 pacientes aparentemente no relacionados, los cuales corresponden al 35% del total de pacientes, se observó la misma variante en el intrón 5 a 13 nucleótidos del sitio de empalme donante. El análisis bioinformático predijo un nuevo sitio donante de empalme con una puntuación de 0.14 en comparación con la secuencia de tipo salvaje de 0.2, y se identificó la formación de un nuevo sitio donante potencial de empalme con una variación de 50.25% a favor de la secuencia mutante con respecto a la secuencia silvestre. Además, se forman 2 nuevos sitios de unión con potenciadores de empalme, y en el paciente 02 se detectó una variante en el exón 8 que corresponde a la región 3 UTR del factor 9. Luego tenemos las grandes supresiones. En estos 2 pacientes, que es el 8 y el 9, y el 10% de la muestra analizada tenían grandes lecciones.
evidenciadas por la ausencia de bandas de la fecunda PCR en la electroforesis en gel azarosa de los exones amplificados. El paciente 8 mostró la ausencia de amplificación de los fragmentos E y F correspondientes al exón 5 y el exón 6 respectivamente. También se observó una elección de los exones 3 y 4, que son los fragmentos C y D respectivamente, en el paciente 9 y presentaba una hemofilia B moderada. Estos resultados se confirmaron por duplicado con un nuevo aislamiento de ADN para cada paciente, en donde la ausencia se aplicó de los fragmentos se evidenció nuevamente. Cada PCR se llevó a cabo simultáneamente con la muestra de ADN de un individuo normal, que mostró la amplificación exitosa de estos fragmentos, y además se realizó la PCR multiplex en ambos casos con los cebadores implicados en la secuencia de elección. Y los cebadores no implicados, los cuales son el exón 1 y gen de la beta globina NM000518. El resultado confirmó la ausencia de amplificación de los exones eliminados, por lo que se descarta la falta de amplificaciones debido a cebadores defectuosos. Por último tenemos la correlación fenotipo-fenotipo. En esta se encontraron 5 pacientes, que es el 25%, tenían un fenotipo grave. 9 pacientes, que son el 45%, tenían una hemofilia B moderada. 3 de ellos presentaban una variante en el exón 5 que afecta el spacing. Uno tiene una variante con doble sentido, 2 tiene una variante sin sentido, uno tiene una variante con sentido, uno tiene una variante entre UTR y uno presentó la nueva variante detectada en selección de 3 y 4. 6 pacientes que corresponden al 30% presentaban hemofilia B leve. 4 de ellos tienen la misma variante que afecta el splicing en el intron 5, y uno tiene una doble falta de sentido y uno tiene una variante sin sentido. Por último, pues ninguno de los 20 pacientes ha desarrollado inhibidores hasta la fecha, y el 85% de los pacientes tiene antecedentes familiares de hemofilia B, y de los 3 pacientes sin antecedentes familiares, uno tiene un fenotipo grave, otro moderado y otro leve, y 7 pacientes, que corresponden al 35%, recibieron tratamiento en el esquema profiláctico, y 13, que corresponden al 65%, recibieron tratamiento a demanda. Muchas gracias. Eso sería todo, muchas gracias.